Muchísimas gracias, Paola, a usted, a todos por habernos invitado, porque es muy importante hablar y hacer buenas relaciones públicas. Luis Fernando, arranquemos por el comienzo y es contar un poquito de dónde vienen las relaciones públicas, cómo es que se originan, incluso cómo se definen, de dónde viene esa palabra. Hablamos mucho de relaciones públicas y esto nació desde los griegos, desde la Edad Media, cuando ellos empezaron a trabajar con los diferentes, con el pueblo, tratándolos como de llevar con sus ideas, con las actitudes que ellos estaban trabajando, y utilizaron mucho el teatro. Ellos utilizaron el teatro para tratar de convencer a la gente de algunas acciones de los emperadores y de las personas que dominaban y que tenían el poder en esa época. Y posteriormente iba avanzando. Ellos utilizaron dos términos, que es la res publica y que es la vox populi, que es la voz del pueblo, porque ellos eran conscientes que tenían que ser muy allegados al pueblo y que el pueblo tenía que estar muy consciente de lo que la gente estaba haciendo y de lo que la organización o en ese momento los emperadores estaban haciendo por su pueblo. ¿Qué era lo que estaba pasando más o menos como en 1929, cuando ya efectivamente se dice que arrancan las relaciones públicas a funcionar en el mundo? Digamos que en la época moderna las relaciones públicas nacieron exactamente en 1929, cuando la Gran Depresión de los Estados Unidos, y los empresarios empezaron a encontrar una cantidad de problemas económicos y a quebrarse muchísimas empresas. Ellos empezaron a utilizar las relaciones públicas para tratar de convencer a la gente que los problemas que estaban teniendo las empresas eran fáciles de subsanar si de pronto tenían una buena alianza con los públicos. Y entonces empezaron a trabajar con esos públicos, empezaron a convencerlos de que la situación no era tan grave como se estaba planteando en muchos medios, y empezaron a hablar con los públicos, a escucharlos, a tener una retroalimentación constante con ellos, y eso hizo que de ahí en adelante se fortalecieran las relaciones públicas. De ahí la importancia entonces que ha venido tomando en las compañías, porque si bien la historia data hace ya de muchos años, pero la esencia se mantiene, y es esa necesidad de estar en contacto con esos públicos o grupos de interés de las compañías, en los que estamos llegando con un mensaje coherente, consistente, pero sobre todo que me permite mantener esa imagen pública favorable. Así es que vamos a hacer un paso a paso para que los empresarios tomen nota y sepan realmente para qué les sirven las relaciones públicas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer, Luis Fernando? Lo primero que yo tengo que hacer para tener un muy buen trabajo de relaciones públicas es conocer a mi grupo de interés o a mis públicos, saber dónde están, dónde los ubico, cómo los ubico, con qué frecuencia ellos utilizan mis servicios, dependiendo de cuál de esos públicos es. Entonces es saber exactamente dónde tengo a esas personas y de qué manera les gusta a ellos que yo los contacte. Eso es lo primero que tenemos que hacer, conocer claramente. Es como crear la historia clínica de los empresarios. Yo tengo que tener una historia clínica en cualquier archivo electrónico donde conozca paso a paso lo que cada uno de los empresarios conoce y lo que cada uno de los empresarios sabe de mi empresa. ¿Quiénes son esos públicos? Uno los definiría como esos grupos de interés, pero si uno comienza a hacer una enumeración como para que los empresarios se vayan haciendo una idea de con quiénes deben de tener esa relación pública, con quiénes debe tener esa comunicación permanente, ¿podríamos enumerar algunos? Sí, hay muchos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, como empresarios, tenemos que pensar en nuestro público interno. Ese es el principal grupo de interés que nosotros tenemos. Cualquier estrategia que yo desarrolle en la organización, si no pienso en mi público interno, es una estrategia que va totalmente al fracaso. Segundo, el gobierno. El gobierno, porque el gobierno constantemente me está pidiendo a mí información, yo tengo que estar pagando impuestos, etcétera, entonces tengo que tener claramente identificado ese público. Además, el mayor comprador, ¿no? El mayor comprador, o también el que me puede en algún momento perjudicar o beneficiar. No estoy hablando en orden de importancia. Tercero, serían los proveedores. Los proveedores, porque yo tengo que tener muy buenas relaciones con esos proveedores. Cada vez se habla mayor la importancia de esos proveedores en la cadena, digamos, de mi compañía, porque de alguna manera hasta las compañías han ido migrando, esos grandes stocks ya no están en sus bodegas, sino que lo tienen los proveedores y manejan un justo a tiempo, en fin, entonces es una relación demasiado delicada, dependiente, pero también esa relación, digamos, de beneficio mutuo, ¿no? Los proveedores son tan importantes que muchas empresas se han unido para que entre varios empresarios o varias empresas compren a un solo proveedor, o sea que los proveedores son fundamentales. El sector educativo,
La iglesia, cualquier tipo de iglesia, de cualquier religión, hay que tenerlo presente también. La comunidad que está alrededor de mi organización, alrededor de mi empresa físicamente, y la que son los familiares de las personas que laboran en mi empresa. Esa diríamos la comunidad cercana, la circundante de la compañía, comunidad cercana, geográficamente, la de los familiares, pero adicional la otra comunidad ampliada, ¿no? La que ya está regada en todo el territorio nacional, incluso a nivel internacional, porque ya podemos hablar del mundo. Y uno de los públicos más importantes que no se nos puede olvidar, obviamente, son los clientes. Y ahí es donde yo tengo que empezar a ejercer una gran fuerza en lo que es la historia clínica de esos clientes y saber con qué frecuencia compran, qué es lo que compran, quién decide la compra. Y relaciones públicas es un apoyo fundamental para mercadeo, para comunicaciones, para publicidad, para el sector financiero, para todos. Todas las áreas de la organización necesitan de unas buenas relaciones públicas. Luis Fernando, cuando hablamos de relaciones públicas lo entendemos como esa área de la compañía, staff, de la gerencia o de la presidencia, que permite, digamos, engranar a esos diferentes públicos, y de allí la importancia también de que tenga coherencia con ese plan organizacional, balance scorecard, dirección estratégica de la compañía, y de allí se vayan desprendiendo pues como el objetivo, las acciones. Vamos entonces con el tercer paso, y es cómo se define el objetivo. Para uno definir el objetivo, lo primero que tengo que conocer es qué es lo que yo quiero con la organización. ¿Hacia dónde estoy apuntando yo con mi organización? ¿Cuál es el rumbo que yo estoy llevando con mi organización y qué es lo que yo quiero hacer con ella? Entonces de ahí tengo que empezar a definir con ese conocimiento hacia dónde voy a llegar y cómo y a través de qué pasos tengo que ir dándolos para poder llegar a ese norte que me he trazado. Entonces, conociendo muy bien mi empresa, mi organización, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos y quiénes son los consumidores, ya de ahí podemos empezar a trazar muchas actividades en relaciones públicas. Entonces vamos a ese paso, y son precisamente las acciones que deben de tener un momento en el tiempo, un cronograma específico para que no se vayan diluyendo, ¿no? Exactamente. Si nosotros empezamos a hacer acciones de relaciones públicas y hoy las hacemos, mañana las dejamos quietas, no tenemos una constancia permanente con eso, absolutamente todo lo que hagamos el día de hoy para mañana ya no va a existir, porque la gente tiene muy fácil el olvido. Entonces nosotros tenemos que ser frecuentes con esas acciones, tenemos que recordarle permanentemente a nuestros usuarios, a nuestros públicos, que todavía existimos, que estamos allí, que todavía somos la empresa que ellos necesitan y la empresa que ellos estaban buscando. Si no se lo estamos recordando, absolutamente todo lo que nosotros podamos hacer en relaciones públicas va a desaparecer. O sea, un tema fundamental es definir esa periodicidad con la que vamos a estar llegándole a esos públicos a través de canales. Entonces ahí llega, digamos, como el quinto pasito que uno podría decir en este tema de crear esa relación con los públicos, ¿no? Sí, porque yo no le puedo trabajar a los públicos a todos de la misma manera. Yo no le puedo trabajar al gobierno con un boletín impreso, porque el gobierno obviamente no me va a leer un boletín interno. Entonces tengo que conocer muy bien el público y el medio a través del cual le debo llegar a ese público. La comunidad, la familia de mi empleado va a tener una forma diferente de querer recibir la información a la que de pronto la puede querer recibir el sector financiero o la iglesia. Entonces tengo que entender muy bien eso. La periodicidad que yo les voy a mandar esa información. Si yo les digo a mis públicos, por ejemplo el público interno, nosotros vamos a tener una telerrevista y esa telerrevista la vamos a hacer una vez al mes. Tiene que ser una vez al mes. Porque si no, la gente empieza a perderle sabor, empieza a perderle el sentimiento, porque la gente dice, no, es que eso es poco serio. Entonces tenemos que ser nosotros muy serios, donde la situación y los mecanismos de comunicación que utilicemos sean periódicos, sean permanentes. Si nosotros vamos a hacer un boletín interno, un boletín mejor virtual, un newsletter. Exactamente, para los públicos, ¿qué información les voy a dar? ¿A qué público les voy a llegar? ¿Cómo les interesa a ellos que yo les llegue? ¿Cuál es el contenido que más leen? Si les pongo un abrebocas y al hacer clic, entonces le genero rotación a mi página web, por ejemplo. Para poder identificar si están entrando y si lo están leyendo, porque desafortunadamente nos llega tanta información que muchas veces la mayoría de la información que nos llega, inmediatamente le hacemos chao.